gracias a Dios que nos da siempre el privilegio de poder llegar a su hogar a través de este medio de comunicación, y qué importante es que en este tiempo estemos siempre recordando al cuerpo de Cristo acerca del deseo de Dios, de los caminos de Dios, y poder ser de bendición al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a aquellos que tienen hambre, aquellos que quieren conocer más de la hermosura de Dios, que quieren conocer más acerca de lo que agrada el corazón de Dios. Porque estoy seguro que si usted me está acompañando en esta hora, en este programa, es porque usted tiene el deseo de agradar a Dios. Y es lo que deseamos nosotros también, es agradar el corazón de Dios. Y agradar el corazón de Dios conlleva conocer su palabra, porque ahí es donde vamos a conocer qué es lo que a Dios le agrada. Y poder estudiar la vida de estos hombres que agradaron el corazón de Dios. Y en esta oportunidad yo quiero enfatizar esta meditación en Hechos, capítulo 10, y en el versículo 2, 1 y 2. Y habla de un hombre llamado Cornelio. Y fíjense, la lectura dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. La Biblia describe cuál era, la posición social o política de este hombre. Era un hombre importante, era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía riqueza, era un alto funcionario del imperio más grande humanamente hablando de esa época, el imperio romano. Tenía hombres bajo su cargo. Y empieza la Biblia describiendo que era un centurión de la compañía llamada la italiana. Pero también la Biblia describe también aspectos importantes, muy importantes, que ahí quiero yo recalcar en esta oportunidad. Y dice en el versículo 2 que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y creo que hay muchas características importantes de este hombre en el versículo 2, pero quiero enfatizar al menos dos cosas en este versículo 2. Y primero vemos que era un hombre que involucra a toda su familia en el camino de la justicia y en el camino de la búsqueda a Dios. Dice que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Y esto es bien importante que nosotros reflexionemos un poco. Usted que es padre de familia, usted que es una madre, usted que es un padre, que tiene la responsabilidad de tener hijos, quizás puede ser un sobrino, puede ser un nieto. Lo importante es que tenemos una responsabilidad y a la vez un privilegio de parte de Dios de poder influir en las vidas de aquellos a quienes Dios nos dio la oportunidad de pastorear en nuestra casa, en nuestro hogar. Este era un hombre temeroso de Dios, que esto es importante para que nosotros podamos caminar íntegramente, que nosotros podamos caminar fielmente, que nosotros y en nosotros esté el temor de Dios. Algo que se ha perdido lamentablemente en nuestra sociedad es el temor a Dios. Y recordemos que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros tenemos ese temor a Jehová, ese respeto a Dios, estamos demostrando que tenemos fe en un Dios que observa nuestros pasos día a día.
que ve nuestra vida día a día. Tenemos ese respeto y esa creencia de que Dios existe. El temor de Dios gobernando nuestra vida y la vida de nuestra familia. Si alguien me pregunta, mire, deme una clave de cómo yo puedo lograr ese temor de Dios en mi vida y que también lo pueda proyectar a mi familia. Y lo primero, obviamente, es que nosotros como padres de familia tengamos ese temor a Dios, ese respeto a Dios. Y nuestros hijos obviamente van a seguir ese ejemplo, van a ver ese ejemplo en nuestra vida que tenemos temor de Dios. Como padres de familia fallamos principalmente para con nuestros hijos cuando nosotros como padres de familia hemos perdido el temor de Dios. Hemos perdido el respeto a Dios. Hemos perdido la búsqueda y darle la importancia a Dios en nuestra vida y en todos nuestros actos. Que nuestros hijos vean que antes de comer nosotros hacemos una oración como respeto y reverencia a Dios. Que cuando nosotros vayamos a emprender un viaje largo en la familia, que nuestros hijos vean que nosotros invocamos el nombre de Dios siempre. Y esto es la característica principal en la vida de Cornelio, porque después que la Escritura dice que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo, será otro tema, pero quiero enfatizar en el último aspecto que la Biblia menciona de este hombre. Y oraba a Dios siempre. Dice que este hombre oraba a Dios siempre. Y esta es la característica principal en la vida de este hombre llamado Cornelio. Era un hombre que oraba a Dios siempre. ¿Qué encontró Cornelio en esa vida de oración? Que era fiel a establecer un patrón de oración, de búsqueda a Dios dentro de su casa. Estoy seguro que su familia buscaba a Dios juntamente con él. Juntos se inclinaban a Dios, se postraban a Dios. Algo que se ha perdido dentro del seno de la familia es la devoción por tener una vida devocional. Quizás los afanes de esta vida nos han llevado a perder esa devoción de orar a Dios siempre. Y si nosotros vamos perdiendo esa vida de oración, también va a ir menguando ese fuego del Espíritu en nuestra vida y en nuestro corazón. Si nosotros examinamos la historia de las 5 vírgenes insensatas, se les llama 5 vírgenes insensatas y a las otras se les llama 5 vírgenes prudentes. Porque 5 prudentes tenían aceite y 5 insensatas ya no tenían aceite. Ya no había fuego en sus lámparas. El apóstol Pablo nos dice, mirad cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Mirad cómo andéis. El apóstol Pablo también hace referencia. O somos sabios o somos insensatos, necios. No os embriaguéis con el vino de este mundo. Si hay algo que le ha quitado la vida devocional al pueblo de Dios, es porque estamos más tiempo en las cosas de este mundo. Podemos pasar 2 horas, podemos pasar 2 horas, sí, viendo 2 tiempos completos, por poner un ejemplo del Real Madrid y el Barcelona. Podemos pasar 2 horas tranquilos viendo a nuestra selección de Guatemala. Y está bien, pues no es pecado.
Pero podemos pasar más tiempo en el teléfono, pero nos cuesta pasar 10 minutos buscando al Señor todos los días de nuestra vida. Este hombre dice, oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. El mundo nos ha quitado esa vida devocional y eso es insensatez. Eso es ser necios. Eso es dejar de vivir como sabios. Eso es no tener y ser prudentes. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Creo que Cornelio fue un hombre prudente. Fue un hombre sabio, que sabía redimir el tiempo, a pesar que tenía un puesto importante, y por eso la Biblia lo menciona al principio. Tenía un puesto muy importante. Era un centurión. Tenía a su cargo diligencias importantes. Sin embargo, oraba a Dios siempre. Un hombre sabio, un hombre prudente, y por eso es que él tenía esa vida del Espíritu fluyendo en su vida, en su corazón. Ahora entendemos por qué este hombre llegó a tener temor de Dios. Porque cuando uno está en la presencia de Dios todos los días, el temor de Dios cae en nuestra vida. Por eso es que este hombre tenía influencia sobre su familia, porque tenía la autoridad de Dios en su vida. El problema es que muchos padres, lamentablemente, han dejado de buscar a Dios. Han dejado esa vida de oración y han perdido la autoridad sobre su familia, sobre sus hijos, y han perdido la autoridad aún sobre sus debilidades, y son ellas las que terminan gobernando nuestra vida. Esas pasiones, esos pecados, esas debilidades, porque hemos dejado de buscar a Dios en una vida devocional. ¿Por qué Cornelio era un hombre justo? Porque la presencia del Espíritu de Dios lo hacía ser justo. Hoy la injusticia se ha apoderado de muchos cristianos. Son injustos, hacen obras injustas. Ha entrado la maldad a sus corazones. Y luego la gente se pregunta, pero ¿por qué esa persona cayó a tal maldad, a tal bajeza? Hay una respuesta bíblica. Han dejado de buscar a Dios en una vida devocional diaria. Han dejado de buscar a Dios. Este hombre era tan justo que era muy piadoso al dar limosnas. Dice que él le daba muchas limosnas a los necesitados. O sea, cuando uno está cerca de la presencia de Dios, nuestro corazón es quebrantado, es sensible. Por eso los apóstoles le dijeron a Pablo y a Bernabé, cuando les dieron la diestra en señal de compañerismo, solo nos pidieron, dice, que no nos olvidáramos de los pobres, lo cual hicimos con diligencia. Y esto lo que muestra es que los pobres están en el corazón de Dios. Tú y yo podemos ser la respuesta de una persona que pueda estar pasando una necesidad espiritual, emocional. Quizás pueda estar pasando una situación económica difícil. Tú y yo podemos convertirnos en la respuesta de Dios. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y en su cama, dice, de enfermedad, Dios alejará su dolor. Miren qué bendición hay. Por eso es que es de sabios buscar a Dios, seguir a Dios y buscarlo en su presencia. Entonces este hombre era un hombre de oración. Pero déjeme decirle cuál fue el fruto. Aquí hay un fruto
maravilloso en la vida de Cornelio, porque después que menciona que oraba a Dios siempre, viene un fruto que es importante en la vida cristiana. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, tuvo un encuentro con Dios y vio una visión. Déjenme decirles que cuando nosotros oramos siempre a Dios, Dios nos va a dar una visión. Tenemos que ser personas con una visión. El problema es que se ha perdido la visión en el pueblo cristiano. Has perdido la visión porque has dejado de orar, has dejado de buscar al Señor. Y cuando uno deja de orar, cuando uno deja de buscar a Dios, la visión se oscurece, como sucedió con Elí. Dice que ya no miraba claramente, pero era una señal de lo que estaba sucediendo espiritualmente en su vida. Ya no tenía discernimiento. Y qué importante es que caminemos con una visión. Miren, Noé caminó con una visión. Caminó con una visión de que tenía que construir el arca, que venía sobre esta tierra un juicio. Y Noé no solamente captó la visión de Dios, sino que la supo transmitir a sus hijos, a su esposa, y se las transmitió a sus nueras. Hemos perdido tal autoridad que no solamente caminamos nosotros a ciegas, sino que aún nuestra propia familia camina a ciegas sin saber espiritualmente hacia dónde van. O sea, van hacia donde el mundo va. Va hacia donde la corriente va. Van hacia donde todos van. Sí, es más fácil seguir la corriente de este mundo que seguir la visión de Dios, seguir los caminos de Dios. Imagínense que los hijos de Noé hubieran seguido la corriente de aquel mundo. Ellos también hubieran perecido ahogados. Pero ellos siguieron la visión de su padre, aún en contra de la corriente de aquel mundo, que era un mundo perverso, pervertido, en pecado. Pero el Señor quiere darnos una visión. Quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento, como dice Efesios en el capítulo 1 y en el versículo 16. Miren lo que dice la Escritura en Efesios en el capítulo 1 y en el versículo 16. Dice la Escritura, y quiero que leamos el versículo 16. No ceso, dice Pablo. Es el mismo espíritu que había en Cornelio, un hombre de oración. Y es lo mismo porque el espíritu busca hombres y mujeres de oración. Y dice la Escritura, no ceso, dice Pablo, no ceso, yo no me detengo, soy perseverante. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar por nuestra familia. Tenemos que involucrar a nuestras familias todos los días en nuestras oraciones. En la mañana, antes de salir, invoquemos a Dios en nuestras oraciones. En la noche, cuando ya estamos todos reunidos en casa, seamos sabios, seamos prudentes, dejemos el teléfono por un lado y empecemos a buscar a Dios en oración sin cesar. Y el Señor va a dar una visión, va a abrir los ojos de nuestro entendimiento, como dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué? ¿Para qué es importante orar? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Cuando tú oras, recaerá sobre ti un espíritu de sabiduría que va a guiar tu vida en el buen camino. Cuando una persona deja de orar, la sabiduría de Dios sale y entra la sabiduría del mundo. Esa sabiduría que Santiago dice que es animal, diabólica, es terrenal, animal
y diabólica. Pero la sabiduría de Dios está llena de buenos frutos. Pero esa sabiduría va a llegar si pasamos tiempo orando sin cesar a Dios. Para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Muchos cristianos dicen que la vida cristiana no tiene sentido. Y es que no han visto las riquezas espirituales que hay en Dios. Esas riquezas que tienen que ver primeramente y principalmente con tener una relación con Dios. La sabiduría es una de las riquezas de Dios. La sabiduría que Dios quiere poner en tu vida, en tu familia, es parte de las riquezas de Dios. El tener el discernimiento para ver el mal y apartarnos es parte de las riquezas de Dios. Que tú puedas tener una palabra de ciencia, una palabra de vida para aquel que está desanimado, desalentado, pero que tú vas a llegar con una palabra de Dios. Esas son las riquezas de Dios. Da tristeza oír personas que sus palabras no tienen sentido. La torpeza está en sus labios. La insensatez está en sus labios, porque no tienen la palabra de Dios fluyendo en sus vidas. El ir al enfermo y orar por ellos y que ellos sanen es parte de las riquezas que Dios quiere darte. Pero esas riquezas las van a recibir aquellos que tienen sus ojos espirituales abiertos y que comprenden el llamado de Dios. ¿Has comprendido tú la dimensión del llamado de Dios para tu vida? Todavía no he caído en cuenta. Y es porque no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Yo soy consciente de este programa que yo tengo. Soy consciente de este ministerio que Dios me lo dio allá por el año 2013 y que sigo con la ayuda de Dios después de casi 12, 13 años en este canal, Cristovisión. Soy consciente porque cada día cuando estoy orándole a Dios, Dios me hace abrir más mis ojos de la importancia de tener este programa y que este programa pueda llegar a muchas vidas aquí en Zacapa y a donde llega. Quizás otros solo pasaron 2 años, 3 años en este canal y luego quitaron el programa. Quizás pasaron 5 años, pero ya no le hallaron sentido. No, estar invirtiendo ahí por gusto. No, el problema fue que se les nubló la visión. Perdieron la visión. Pero a través de este programa, Dios ha llevado vida a muchos corazones. Me han llamado, me han visto en la calle y me han dicho su programa ha sido de mucha edificación a mi vida. Es lo que Dios mostraba y muestra cuando estoy orando en este lugar buscando a Dios. Y decir, Señor, abre mis ojos de mi entendimiento, que yo sea consciente del llamado, de la responsabilidad. Hay quienes que ni siquiera tienen conciencia de la responsabilidad que tienen como padres de familia. Cornelio tenía conciencia de la responsabilidad que tenía primero como padre, como esposo, de estar cerca de Dios. La responsabilidad que tenía de tener hombres a su cargo. La responsabilidad que era vivir una vida justa. Cornelio era consciente que una ayuda a alguien podía cambiar su vida. Él no daba solo por dar. Él tenía entendimiento, porque la sabiduría que había de Dios le abría sus ojos. Que Dios te bendiga en esta oportunidad y que tú sigas estudiando y meditando en la vida de este hombre. En Hechos capítulo 10, todo el capítulo habla de la vida de un hombre que Dios quiere
que nosotros la estudiemos para que seamos personas de oración, que seamos prudentes, que seamos sabios como aquellas 5 vírgenes y que estemos orando a Dios siempre y que Dios nos dé una visión y que cumplamos esa visión, vivamos en esa visión, agradando el corazón de Dios. Que Dios te bendiga.